La vida aprobada por la fe. La vida aprobada por la fe. Hemos estado en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos. Hebreos es una carta escrita por un siervo de Dios que no conocemos su nombre con precisión, con exactitud. Hay algunas hipótesis, pero en realidad ninguna de ellas verificada quién fue el autor de la carta a los Hebreos. Algunos dicen que el autor de los Hebreos permanece anónimo en la carta, nunca se presenta, porque las verdades que presenta la carta a los Hebreos son tan radicales para la mente tradicional hebrea, porque se está presentando a Cristo no como un mensajero más, sino como el mensaje y el mensajero por excelencia de Dios. Wow, y eso para un judío tradicionalista, eso es algo que rompe. Luego se dice: Cristo es el sumo sacerdote, el sacerdote eterno, más grande que cualquier sacerdote que haya venido de Leví. Entonces se dice que Él tiene que permanecer en el anonimato porque lo pueden matar por estas verdades radicales que presenta, exaltando a Cristo por sobre todo. Qué maravilloso el mensaje de la carta a los Hebreos. Y hemos entrado a entender qué es la fe. Estamos en Hebreos capítulo 11. Ese es el pasaje en el cual aterrizaremos dentro de un momento. Y veamos esto, iglesia. Es solo mediante el ejercicio de nuestra fe, que no es nuestra fe en realidad, podemos decir nuestra fe, pero en realidad, mis hermanos, si vamos a ser bien precisos, tenemos que llamarle, es la fe de otro. Es la fe de Cristo, que es la sustancia de la naturaleza fiel de Dios. ¿Qué es la fe, mis hermanos? Es la sustancia. No es una simple creencia. Estamos mandando abajo esta reducción simplista acerca de la fe. Oh, ¿qué es fe? Fe es creer. No, mis hermanos, no. La fe es mucho más. La fe es la naturaleza de Dios fiel en nosotros. Me encanta esto. La naturaleza del Dios fiel puesta en nosotros, eso es la fe. Cuando se nos llama a activar la fe, se nos llama a activar lo que ya nos ha sido dado, la realidad de Dios. Todo el Espíritu de Dios fue puesto en nosotros. Tenemos una realidad viva en nuestro corazón, mis hermanos. Esa es la fe de Dios en nosotros. La fe es la sustancia de Dios en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, todo lo que es de Dios se accede por medio de la fe. Nada se accede aparte de la fe. Si tú quieres acceder a todo lo que es de Dios, se requiere usar la sustancia de la fe. Amén. La sustancia de la fe es esa naturaleza que Dios ve en ti, que Él mismo puso y a través de la cual te favorece. Es como querer ir a reclamar un beneficio sin tener el comprobante respectivo. Tú no puedes ir a reclamarte, te hicieron un regalo y te dan el comprobante, la factura. Tú no puedes ir a reclamarlo si te olvidas el comprobante o la factura. Tú necesitas la verificación de que ciertamente tú eres acreedor de ese beneficio. La fe es ese comprobante que está en nosotros, es la naturaleza de Dios en nosotros. Y cuando tú se la presentas a Dios, cuando tú la ejercitas, entonces Dios dice: yo te favorezco. Yo puedo favorecerte por causa de la sustancia de Dios. Hermanos, porque todo lo que es de Dios se accede por medio de la fe. No hay nada que podamos acceder sin esa sustancia, sin esa naturaleza. Todo lo que es de Dios se accede por la fe. Sin ella no podríamos alcanzar nada, pero es por ella que podemos alcanzar todo lo de Dios para nosotros. Repito esto: sin la fe, sin la sustancia de Dios en nosotros, no podemos alcanzar absolutamente nada, pero por causa de ella podemos alcanzar todo de Dios para nosotros. Sin ella nada, por ella todo lo de Dios está para nosotros. Qué hermoso. Es por la fe que recibimos el destino de Dios para nuestras vidas. Es por la fe que tú recibes el destino de Dios. Aparte de la fe de Cristo, tú no puedes recibir el destino de Dios. Lo que vas a recibir es el resultado de tus propios logros y esfuerzos
y los cuales te cansan, te frustran, te consumen, aún siendo creyentes, aún llamándonos creyentes. Por lo tanto, mis hermanos, si por ella recibimos todo lo de Dios, nuestra actitud en esta mañana debe ser, y todos los días: Padre, gracias por ese regalo. Gracias por ese don, porque es a través de este don que puedo acceder a todo lo que es de Cristo. Es por la sustancia de la fe que participamos de sus promesas. ¿Cómo tú puedes, con qué derecho tú te acercas a su palabra a reclamar una promesa? ¿Con qué derecho? ¿Con qué comprobante te acercas a reclamar una promesa que Dios ha dado en su palabra? Es por la fe. Es por la sustancia de Dios que tú puedes acercarte, porque en Cristo todas sus promesas son sí y son amén. Son verdaderas. Amén es la palabra hebrea para verdadero. Cuando tú declaras amén, tú estás declarando veraz. Es cierto, es verdadero. Las promesas de Dios son verdaderas en Cristo. Gracias, Señor. Demos gracias por ese don. ¿Cómo accedes tú a tu matrimonio vencedor? ¿Por tu esfuerzo? ¿Por tu sabiduría? No, es por la sustancia de la fe. ¿Cómo accedes a hijos restaurados, hijos que aman a Dios y temen a Dios? Es por la sustancia de la fe. ¿Cómo accedes a una administración eficiente de los recursos que Dios te da? Es por la fe. Hermanos, todo lo que es de Dios, toda la bendición de Dios la recibimos por la sustancia de la fe. ¿Cómo haremos obras grandes para Dios en esta tierra? Solamente por la sustancia de la fe. Fe, entonces, mis hermanos, es la naturaleza fiel, segura, firme y veraz de Dios que Él mismo concede a los que Él hace nacer de nuevo. Este principio es vital. La fe no es algo que tú produces, la fe es un don de Dios. Porque tú no tienes esa capacidad de producir a Dios. Decir que podemos producir fe es decir, podemos producir a Dios. ¿Dios puede ser producido por alguien? Absolutamente que no. Por lo tanto, nosotros no producimos fe, se nos concede la fe de Dios. Wow, esto es tremendo. Se nos concedió la fe de Cristo. En el nuevo nacimiento se nos dio la fe de Cristo. Qué hermoso es esto. Ahora, mis hermanos, ¿qué es ejercitar la fe? Vamos cada vez llegando a mayor precisión, a mayor entendimiento. Ejercitar la sustancia de la fe es exponer nuestra vida al carácter de Dios. ¿Qué es ejercitar la fe? Que yo expongo mi vida a Dios mismo. Esto me impacta tremendamente. ¿Cómo ejercitamos la fe? ¿Con sugestión mental? Me propongo tener fe. No. La fe se ejercita cuando tú eres expuesto a la naturaleza de Dios. Cuando todos los días tú tomas una decisión, voy a hacer el espacio para escuchar a Dios, te estás exponiendo a la naturaleza de Dios. Cuando tú te dispones para escuchar su palabra y pones tu corazón de acuerdo a su palabra, sea en una predicación, sea en un audio, sea en la lectura, en la meditación, en la memorización, cuando tú te expones con el corazón a esa palabra, estás ejercitando la fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es ejercitar la fe? Exponernos a la naturaleza de Dios. La fe, por eso dice Romanos 10, la fe viene por el anuncio de la palabra de Dios. No hay otra manera en que la fe se ejercite en nosotros. La fe se ejercita cuando te expones al anuncio de la palabra de Dios. Por eso es que Dios salva por medio de la predicación. ¿Por qué? Porque es por el anuncio que la fe se activa en nosotros. La naturaleza de Dios, la sustancia de Dios. Hermanos, no hay ejercicio de fe sin contemplación del carácter santo de Dios.
Hermanos, tú no vas a crecer en el ejercicio de la fe si tú no contemplas el carácter único, especial y santo de Dios. Si lo que tú haces es llenarte de noticias malas noticias, entonces tú vas a estar cualquier cosa menos ejercitando la fe de Cristo. Si tú lo que solo pasas es preocupado, ¿cómo vas a resolver? ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a hacer al final? Porque muchos están con cara de preocupados. Déjame decirte, no estás ejercitando la fe de Cristo. Porque ejercitar la fe es dejar la preocupación, Señor, y voy a contemplarte a ti. Fe es contemplar la gloria del carácter de Dios. ¿Quién es Él? Por lo tanto, los que reciben la fe son llamados ¿a qué? A descubrir la identidad de Dios, a descubrir la plenitud de Dios. Si tú y yo recibimos la fe de Cristo, ¿para qué es esa fe? Para descubrir la plenitud de Dios. Los hombres y mujeres de la fe, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Fueron fuertes en ellos mismos? ¿Fueron valientes? No, déjame decirte, fueron débiles. Muchos de ellos casos perdidos. Muchos de ellos no lograban absolutamente nada en sus fuerzas. Pero ¿por qué fueron poderosos y por qué están en Hebreos 11? Una lista de hombres y mujeres de la fe. ¿Cómo es que ellos están allí? Bueno, sencillo. Por la fe de Cristo. Porque ellos se expusieron a quién era Dios. Ellos no vieron su limitación. Ellos no vieron su debilidad. Ellos no vieron lo que ellos tenían o lo que carecían. Ellos no vieron diagnósticos, no vieron pronósticos. Ellos vieron a Dios. Ellos no ven crisis económica. Ellos no ven caos social. No es que son indiferentes, pero ellos no se quedan allí. Ellos regresan a ver a Dios. ¿Qué tal si nos quedamos contemplando el caos social? Hermanos, de aquí a un tiempo seremos un aliento que pasó. Pero si la iglesia permanece, es solamente porque está exponiéndose al carácter santo de Dios. Si es cierto esta realidad natural, pero no vemos, no nos quedamos allí, vamos a ver quién es Dios, qué dice Dios. Y si Él nos reprende, corregir nuestro camino. Pero recuerda, la fe mira a Dios en el rostro de Jesucristo. Hermanos, la fe que recibimos es ejercitada al exponernos y maravillarnos ante la majestad de Dios. ¿Te maravillaste esta mañana en el Señor? ¿Te estás maravillando en el Señor? Mañana lunes serás vencedor en la medida en que te expones a la maravilla de Dios. No depende absolutamente de nada. La fe no depende de nada externo. La fe solamente depende de la realidad de Dios habitando en nosotros. Por la fe, Moisés. Por la fe, David. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Limitados. Fracasos sociales. No vieron externo, vieron interno. Lo que Dios había puesto en ellos. Por la fe. Ejercitar la fe es la disciplina de vivir más conscientes de Dios, de su gracia revelada en Cristo, de sus promesas, de su verdad, que lo que estamos de problemas, de ofensas del mundo que nos rodea. Repito esto, eso es fundamental. Ejercitar la fe es la disciplina de vivir más consciente de Dios que del sistema. Vivir más consciente de sus recursos que de la escasez. Vivir más consciente de su poder que de mis limitaciones. Más consciente de su sabiduría que de lo limitado de mis razonamientos.
La fe es estar más consciente de sus promesas que estar consciente de problemas. Hermanos, no fuimos llamados a vivir por problemas. Fuimos llamados a vivir por sus promesas. El justo por la fe vivirá. Es por la fe que vives, no la ejercitas, mueres. Es por la fe que te santificas. Es por la fe que dices y huyes de la tentación. Es por la fe porque recuerdas, tengo la fe de Cristo. Él me dio lo más precioso. En la salvación se nos dio el regalo más precioso, el don de la fe. Qué maravilloso. El ejercicio de la fe es buscar a Dios, separar el tiempo para escucharlo, para mirarlo con los ojos del corazón en el poder de Cristo. ¿Qué es ejercitar la fe? Abraza esta definición: separar el tiempo para escucharlo a Él. Sí, ok, hemos escuchado lo que pasa, pero ahora eso no tiene la prioridad. La prioridad es escucharlo a Él, mirarlo a Él. ¿Te viniste peleando con alguien? Ok, no te quedes en culpa, en culpabilidad. No te quedes en miedo que pasará. Mira a Dios, su perdón, entonces su gracia para tomar correctivos te va a fortalecer. Solamente cuando miramos a Dios. ¿Cuál es la respuesta al caos que vive esta nación? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice su palabra. Mirar a Dios es mirándolo a Él. Ahora, no hacerlo es crecer en la incredulidad. Por favor, vamos a ver un momento qué es la incredulidad. Incredulidad es, en sentido figurado, la grasa que impide el funcionamiento del correcto músculo de la fe. Un corazón, el músculo del corazón, no puede trabajar si está con grasa. A mayor grasa, menos efectivo en su trabajo. Eso es la incredulidad. Es como la grasa que impide que el músculo trabaje. Esto es tremendo. La incredulidad impide la manifestación de Dios. ¿Qué es lo que impide que Dios se manifieste? La incredulidad. Exactamente. Incredulidad es un corazón que contempla solo lo natural. ¿Qué es incredulidad? Un corazón que mira solo lo natural. La incredulidad se fortalece en el corazón por tener una conciencia saturada de las cosas que se perciben con los sentidos naturales. La incredulidad crece, hablemos en sentido figurado, la grasa crece en la medida en que tú te llenas de todo lo que percibes con tus sentidos naturales, con tus ojitos. Tú alcanzas a ver que en tu bolsillo no hay dinero, que la cuenta está vacía, que el diagnóstico médico dice enfermedad fatal. ¿Qué es incredulidad? Repetírtelo. Estar tan consciente de la realidad que tú percibes con los ojos, con los oídos naturales, al punto que eso se convierte en todo para ti. Entonces, cuando alguien conversa contigo, lo único que escucha de ti es queja. Ay, no se puede. Ay, no hay. Estás tan consciente de una realidad natural. La incredulidad se fortalece en una conciencia saturada de cosas que se perciben con los sentidos.
La incredulidad es el estado de un corazón que ha rechazado el valor del deleite de Dios. ¿Por qué un corazón termina en incredulidad? Porque rechazó el valor de deleitarse en Dios. Entonces prefiero mis asuntos, mis problemas, mis cosas. Y la pregunta es, oye, ¿y cuándo te vas a deleitar en Dios? ¿Cuándo vas a mirar su majestad? ¿Cuándo vas a mirar su gloria? ¿Cuándo vas a mirar que Él tiene todo recurso y toda provisión? Él la hizo en Cristo. ¿Cuándo vas a ver a Dios, su sustancia fiel, veraz, poderosa? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a ver que Dios tiene todos los recursos para tu familia en Cristo, para levantar hijos para Dios? ¿Cuándo vas a ver? ¿Cuándo vas a entender que deleitarse en Dios paga mejor que estar solamente consciente de las cosas naturales? ¿Cuándo lo vas a entender? Es la pregunta. Sabe de Dios, pero no quiere mirar a Dios. Sabe de su poder, pero resiste maravillarse en Dios y su poder. La incredulidad se fortalece en un corazón que ha puesto mayor valor a lo natural. Cada vez que te alimentas de malas noticias, tu corazón para la buena noticia de Dios se endurece. Cada vez que tú sensibilizas tu corazón a la mala noticia, sea cual sea en tu vida, en tu familia, cuando tú te sensibilizas tanto a esa mala noticia, pierdes sensibilidad a la noticia de lo grande de Dios y de lo grande de su salvación en Cristo. Pierdes esa sensibilidad a Dios. Eso es la incredulidad. Mientras más tiempo y pasión dedicas a los deleites naturales, más insensible te vuelves a los deleites eternales. Mientras más, no está mal tener un tiempo de entretenimiento, pero cuando tu entretenimiento es lo que llena tu vida, cuando tu afán es lo que llena tu vida, ahí está el problema, porque no hay espacio para Dios. Dios no es prioritario. ¿Eso qué produce? Estamos viendo esto para que entendamos, familia, que esto es lo que conduce al estado de incredulidad. Vamos a Mateo 17. Tengan ahí Hebreos, porque vamos a ir allá en un momento, pero Mateo 17. Vemos una situación en que los discípulos y un padre cuyo hijo estaba siendo atormentado por un demonio. Entonces, antes de este episodio, Jesús está en el monte de la transfiguración con dos de sus discípulos. Cuando Jesús baja del monte, el resto de sus discípulos están con el padre de un chico que está endemoniado. Ahora, mire el cuadro. Los discípulos que hace algún tiempo atrás fueron comisionados para echar fuera demonios y para obras que Cristo les delegó, en este momento están paralizados. Están paralizados y no pueden actuar, incluyendo a los discípulos que no estaban con Jesús en el monte. Entonces Jesús baja, encuentra a estos discípulos paralizados sin poder hacer nada ante la manifestación del demonio en este muchacho. El padre del muchacho mucho menos sabe qué hacer. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús reprocha la incredulidad de sus discípulos y de todas estas personas. Jesús reprocha. Ahora, quiero aclarar algo. Incredulidad no es lo mismo que una fe pequeña, porque esa es una idea que tenemos que ser precisos. Incredulidad no es lo mismo que una fe pequeña.
cuando ustedes vean a Jesús diciendo, por vuestra poca fe, hombres de poca fe, Jesús no les está diciendo que ellos tienen una fe pequeña. Ellos les está diciendo incrédulos. Las traducciones modernas han cambiado eso. No sé, quizás es una falta de entendimiento del contexto a la hora de traducir las palabras. Pero ustedes van a las traducciones más antiguas y cada vez que en nuestra traducción actual leemos poca fe, en realidad allí dice incredulidad. ¿Qué es lo que Jesús está reprochando cuando Él dice hombres de poca fe? Les está diciendo hombres incrédulos. Ya vamos a aclarar esto de aquí. La incredulidad habla de alguien que está más sensible a las cosas que se perciben con los sentidos naturales, pero es insensible al sentir de Dios. Estas personas, ¿qué es lo que hacen? Saben, calculan y miden bien las cosas en términos naturales. Son muy buenos usando la calculadora natural, pero no la calculadora de Dios. La calculadora de Dios trabaja de manera diferente a la nuestra, hermanos amados. Ellos calculan bien las cosas en términos naturales, pero no tienen la capacidad de ver lo que Dios está viendo. Y ante las adversidades, lo que hacen es solo reaccionar. No pueden responder a Dios porque no se han entrenado en la maravilla de Dios. Jesús entonces reprocha al que no vive por fe, al que no ejercita la fe. Jesús reprocha al que simplemente vive por lo que ve en sus sentidos físicos. Jesús les llama generación incrédula y perversa. Incrédula es la palabra sin fidelidad, sin sustancia de Dios. Una persona que no es segura porque no vive por la seguridad de Dios. Incrédula también se traduce indigna de confianza. Como no viven para escuchar a Dios, no se maravillan en su carácter fiel y veraz. Entonces ellos no tienen en sí mismo la confianza de Dios. Dios no puede manifestarse en ellos con su poder. En un corazón incrédulo, Dios no puede manifestarse con su poder. Dios no puede. La palabra perversa habla de una generación trastornada, torcida, corrompida. No vivir por fe conduce a la corrupción completa del ser. Wow, esto es tremendo. Si yo no ejercito la fe, me termino corrompiendo. Terminamos degradándonos por no saber ejercitar la fe. Por lo tanto, mis hermanos, incredulidad es perversidad. No hacer el espacio prioritario para Dios en nuestras vidas tiene un costo negativo muy elevado y destructivo. Jesús los reprocha. Miren el reproche de Jesús. Está en el versículo 17. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? ¿Se imaginan a Jesús diciendo eso? Jesús está claramente enojado. Jesús está claramente molesto con una generación que no ejercita la fe. Hermanos, no es tan liviano esto que estamos hablando. Jesús está reprochando una generación que no sabe vivir por fe, que está consciente de su entorno, que está consciente del panorama, que está consciente de sus limitaciones, pero no está consciente del poder de Dios. Ellos vieron al demonio revolcando al muchacho. El demonio hizo su espectáculo. ¿Y qué pasa cuando tú ves el espectáculo de las tinieblas? Te enfrías, te apagas. Y es por eso que no le crees a Dios. Jesús nunca permite a las tinieblas hacer un espectáculo.
Jesús nunca se detiene a admirar lo que hacen las tinieblas. Jesús, toda su concentración es mirar al Padre. Si hay algo que Jesús no soporta, es que los que deberían estar viviendo y manifestando el poder de Dios no lo hagan por causa de que sus vidas son insensibles al mover de Dios. Jesús no soporta eso. Jesús no soporta que uno que debería estar viviendo por lo que dice Dios sigue viviendo por lo natural. Jesús no lo tolera. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Vamos a leer el verso 14, por favor. Mateo 17, 14. Cuando llegaron a la multitud, está hablando de Jesús y los 2 discípulos que le acompañaron, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico. La palabra original es lunático, literalmente dice lunático, y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Verso 16. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Lo que el mundo llama enfermedad, en realidad son demonios. Estamos aprendiendo en el seminario básico los martes. Cuando yo creo una mentira, abro paso a los demonios, los verdugos, y los verdugos nos enferman el cuerpo. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. ¿Cuál es la razón? Hermanos, estos mismos discípulos un año atrás aproximadamente habían sido comisionados para echar fuera demonios. Un año atrás habían sido comisionados de 2 en 2 para ir y hacer obras en diferentes lugares. Pero aquí estamos en un cuadro, en una situación donde ellos no pueden hacer nada. Veamos qué dice Jesús. Respondiendo Jesús, dijo al hombre, dijo al Padre y a los discípulos: Oh generación incrédula. Esa es la palabra clave para entender este contexto. Resáltela. Oh generación incrédula, indigna de confianza, generación infiel. Es lo que les está diciendo. No son fieles a mí. Les está reprendiendo a los discípulos. A sus discípulos les está llamando infieles y perversa. Continúa Jesús: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. En otras palabras, los que debían haber presentado una respuesta, una solución, no lo han hecho. Verso 18. Vemos a Jesús llegando. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. A ver, ¿por qué funciona con él y por qué no funciona con ellos? Ya usted sabe la respuesta. ¿Por qué? Por la incredulidad del corazón de ellos. ¿Qué es incredulidad? Estás más consciente de la realidad natural que de la realidad de Dios. Estás más consciente de lo que pasa afuera que lo que tienes en abundancia dentro, el Espíritu de Dios morando en ti. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Ahora, para que no nos quede duda, porque nosotros ya hemos entendido la razón, en los siguientes versículos vemos el desconcierto de los discípulos, quienes no entienden por qué no han podido expulsar el demonio del joven. Jesús deja claro que es por causa de la incredulidad. Ellos están más sensibles a lo que perciben con sus ojos naturales, limitaciones, escasez, carencias.
pero no están conscientes en mayor medida del poder de Dios. Cuando no eres consciente de la fidelidad de Dios y lo que Él te ha dado en Cristo Jesús y que lo ha depositado en tu interior, entonces tu vida es determinada por lo externo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando tú no eres consciente de la fidelidad de Dios, de la riqueza que nos ha dado en Cristo, la riqueza espiritual y que la tenemos en nuestro interior? Tu vida se determina por las cosas externas. La incredulidad es producto de una vida que vive por lo de afuera y no por la naturaleza fiel de Dios en nosotros. Verso 19, leámoslo. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Estamos desconcertados. Jesús, hace un año atrás podíamos. Hace un año atrás hicimos. Dice que vinieron contentos los discípulos un año atrás porque los demonios se les sujetaban. Y ellos están ahorita desconcertados. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Él les dijo: por vuestra poca fe. Esta traducción no es precisa, porque a nosotros nos hace pensar: tienen poquita fe. No, Jesús no les está diciendo que tienen poquita fe. Tienen poco ejercicio de fe. Ustedes no ejercitan la fe. Es una fe, es un ejercicio de fe insuficiente, prácticamente nulo. Jesús les está diciendo, entendamos, iglesia, Jesús les está diciendo: el ejercicio de la fe que ustedes hacen es nulo. Es cero ejercicio de fe. No hay ejercicio de fe en ustedes. Porque en verdad os digo, mire cómo el contexto lo va a aclarar. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá. ¿Y qué pasará? Se pasará. Y nada os será imposible. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les dice Jesús? Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Han visto la mostaza? ¿Sí han visto la mostaza? Les invito a verla. Es una semillita chiquita. Mi mamá hace la mostaza en casa. Generalmente no compramos mostaza. Generalmente ella hace la mostaza. Y para eso se requieren las semillas de mostaza. Son chiquititas. ¿Entendemos que Jesús no se está refiriendo al tamaño de la fe? Cuando Jesús le dice: por vuestra poca fe, está diciéndoles: ustedes tienen poco ejercicio de la fe. Qué tremendo. Porque si tenéis fe tan chiquita como un grano de mostaza, ustedes, nada les será imposible. Hermanos, Jesús no quiere enfatizar que ellos tienen poca fe, porque caso contrario Jesús no les diría más adelante que la fe como un grano de mostaza es la condición para decirle al monte que se pase de un lugar a otro, y que nada sería imposible con fe pequeña como un grano de mostaza. Jesús no les diría eso si se tratara de que los discípulos tienen poca fe. Jesús les está diciendo: ustedes tienen poco ejercicio de la fe. Si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza, si tan solo supieran ejercitar, aunque sea fe de un grano de mostaza, ustedes harían lo imposible. Pero ustedes no pueden ejercitar ni siquiera un poco por la incredulidad. No están operando absolutamente según la fe de Dios. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes tienen fe pequeña como un grano. Si la sabes ejercitar, esa fe es suficiente. Ahora, ¿qué fe recibimos? La fe de Cristo.
Alguien que no opera en la fe de Dios es un incrédulo. El creyente genuino opera en la sustancia veraz de la naturaleza de Dios. El creyente genuino ejercita esa sustancia y su vida es definida por ella, por la sustancia de Dios. Ahora, hermanos, entendamos algo maravilloso acerca de la fe. Dios nos aprueba por el ejercicio de la fe. Dios te reprocha si no ejercitas, pero Dios te aprueba por el ejercicio de la fe. Esto me encanta. Por eso el mensaje se llama una vida aprobada por la fe. Creyentes que saben activar, ejercitar la sustancia de Dios, son creyentes que reciben el testimonio de Dios aprobados. No es fe en ti. Quiero aclarar esto de aquí. No es fe en ti como el mundo te dice. ¿Qué te dice el mundo? Ten fe. Ten fe en ti mismo. Hermanos, te están condenando porque la fe en ti mismo no sirve. Jamás Jesús te dice, ten fe en ti. No tengas fe en ti. Ejercita todo en la fe de Cristo, porque Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Para el que cree con esta fe, la fe de Cristo, todo es posible. Ahí donde yo le escuche a usted, de verdad, a mí me enoja, y usted no lo nota porque trato de ser amable, cuando alguien viene y me dice, ten fe en ti mismo, o escucho a alguien diciéndole a otro, ten fe en ti mismo. No, lo estás condenando. No tengas fe en ti mismo, porque tu fe no alcanza. Tu sustancia es débil, la sustancia de Dios es fuerte. Tu sustancia es frágil, la sustancia de Dios es todopoderoso. Hermanos, la fe se coloca en Él, la sustancia de Él. Hermanos, por lo tanto, exacto, poner los ojos en Jesús es la vida de fe. La vida basada en mi esfuerzo, es en lo que yo puedo lograr, es de total desagrado a Dios. Cada vez que tú dices, yo puedo, a Dios lo desagrada. Ay, donde yo vea un estado en las redes sociales, tú diciendo, yo puedo, si no está por la fe de Cristo. Hermanos, te bloqueo. Porque no es lo que tú puedes, porque la vida del yo puedo le desagrada a Dios. No es lo que tú puedes, es lo que Él pudo hacer. Solo hay una vida que trajo total agrado al Padre. Una vida le agradó al Padre. La vida de su Hijo. La vida de Cristo. Es por eso que se nos dio el mayor regalo, la fe de Cristo. ¿Sabes cómo nos muestra Dios su amor? Que nos dio la fe de su Hijo. La fe de Cristo. Es por eso que se nos dio la fe de Cristo, porque Cristo recibió del Padre testimonio de aprobación. Solo hay una fe que trajo toda la aprobación del Padre, la fe del Hijo. Jesús declara que Él ha recibido el testimonio de aprobación de su Padre. Juan 5:36, leamos este pasaje por favor, de entre muchos pasajes donde Jesús deja claro que su testimonio, el testimonio, la aprobación que Él ha recibido, no es la aprobación de hombres. Jesús nunca está buscando la aprobación de hombres. Jesús solo busca una aprobación y la recibió, la aprobación del Padre. Jesús no le importa el rechazo del rey. Jesús no le importa el rechazo de la crema y nata de Jerusalén. Jesús no le importa el rechazo de su propia gente en Nazaret. A Jesús solo le interesa recibir una aprobación, la aprobación del Padre.
Juan 5:36. Mire lo que dice Jesús: el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. ¿Quién es el que da testimonio? Las obras de Jesús. Y el Padre mismo da testimonio de Jesús. Mira, la gente puede formarse todo tipo de ideas acerca de lo que es mejor. Mira, si no tenemos la aprobación del Padre, nada vale. Oh, ¿te aprueban tus amigos? La pregunta es, ¿te aprueba el Padre? Oh, ¿me aprueban mis compañeros? No, la pregunta es, ¿te aprueba el Padre? Porque en el universo la única aprobación que vale es la aprobación de Dios. Por eso Pablo dice en Gálatas: yo no estoy intentando agradar a los hombres, porque si estuviera buscando agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que trae la aprobación perfecta del Padre? Solo una vida, solo una fe, la fe del Hijo. Aquí estamos viendo que el Padre ha dado testimonio acerca del Hijo, el único aprobado. El Padre dio testimonio. Hebreos 7:17. Pues de Él se da testimonio. Miren, de Él, hablando del Hijo, se da testimonio. ¿Cuál es el testimonio que el Padre da acerca de su Hijo? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A nadie se le da ese testimonio. A nadie se le dice: tu vida es una vida de sacerdocio superior. Solo se le dice a Jesús. El Padre le dice al Hijo: tú eres sacerdote eterno. Según el orden de Melquisedec significa sacerdocio eterno, que no tiene inicio ni tiene fin. El Padre dice: tú eres sacerdote eterno. Wow, qué tremendo. Eso tiene gran implicación para nosotros. Significa que tenemos el intercesor supremo a favor nuestro, familia de Dios. El intercesor supremo está a favor nuestro, porque el Padre le dio testimonio, y no cualquier testimonio. En el 21, sáltese un poquito más adelante, 7:21, un juramento, recibió un juramento a Cristo. El Padre testificó del Hijo, pero también juró. ¿Qué le juró? El Señor ha jurado y no cambiará: tú eres sacerdote para siempre. ¿Qué vale el testimonio de Dios? Es lo único que vale. Por lo tanto, mis hermanos, el Padre dio testimonio acerca del Hijo con juramento. De ningún otro el Padre dio tal clase de aprobación. Y es la vida aprobada de Cristo la que se nos dio a ti y a mí. ¿Qué se nos dio? La misma vida aprobada. El Evangelio no es una noticia para que te mejores. El Evangelio no es una noticia para que cambies, para que te corrijas. El Evangelio es la noticia que se te dio: la vida aprobada del Hijo. ¿Qué diferencia el cristianismo de cualquier otra religión? Todas las religiones te dicen: corrige, mejora, cambia. Pero el Evangelio es: no. A ti te matamos y te damos la vida aprobada del Hijo. Esa es la vida aprobada. No interesa más, no vale más. Y es por esa vida aprobada que Abel, Moisés, es por ese testimonio de aprobación que Enoc fue traspuesto. ¿Por qué? Porque tenían seguridad de la vida que Dios aprueba.
quiero ir cerrando con esto. La única forma en que tú vences en la tierra, la única forma en que tú sales mañana lunes y vences, empezando desde tu casa, empezando desde tus pensamientos, empezando en tu trabajo, es cuando tú empiezas a vivir con el testimonio que el Padre da de la aprobación de la vida de su Hijo. Porque es la misma aprobación que el Padre te dio. Hermanos, vivir con tu propio esfuerzo cansa, agota, te drena, te frustra. Hermanos, vivir con culpa porque tu vida no logra dar la talla, hermanos, es lo peor. Pero cuando tú vives con la vida aprobada de otro, la vida se vuelve victoriosa, sencilla, es ligera. ¿Por qué? Porque me levanto el lunes, gracias Padre, porque tú no me apruebas por mi propia vida, tú me apruebas por la vida del Hijo, la fe del Hijo en mí. Eso es lo que dice Hebreos 11, versículo, vamos a leer desde el 1 y 2. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Ya hablamos de eso la semana anterior, la sustancia de lo que se espera, aquí no se ve algo, pero Dios es la sustancia fiel. La convicción de lo que no se ve, la evidencia, la demostración de lo que no se ve. Ahora, versículo 2. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Hablando de esa fe. Porque por ella recibieron, ¿qué cosa? Aprobación los antiguos. No fue por lo que David hizo, no fue por lo que Moisés hizo, fue por la fe. La sustancia de Dios en ellos les dio el testimonio aprobado. ¿Tú quieres vivir una vida aprobada? Ejercita la fe de Dios, la fe de Cristo en ti. Hermanos, fue la sustancia de la fe de Dios en ellos lo que les dio aprobación divina. ¿Tú crees que David, siendo pecador, habiendo fallado de la manera que falló, él podía vivir con su propio esfuerzo una vida de relación abierta, cercana, estrecha, íntima con Dios? No me digas que es por David, no me digas que es por Moisés y su sabiduría. Hermanos, entendamos, esto es profundo. No es por ellos, es por la fe, es por la sustancia que Dios puso en ellos. Por eso ellos vencieron. Así que todos los casos perdidos aquí hoy tenemos esperanza. Porque no se trata de lo que yo hago, se trata de que Él me aprueba por la sustancia de la fe de su Hijo en mí. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, qué hermoso entender que es la vida de Cristo lo que trajo la aprobación del Padre. No buscamos otra aprobación. Buscar otra aprobación es terminar en incredulidad y perversidad. Solo queremos la aprobación del Hijo. Y ya la tenemos por la fe de Cristo en nosotros. Hermano, oro que tus ojos se abran a ver. Somos aprobados por la fe de Cristo en nosotros. No es tu poder, no es tu sabiduría, no es tu audacia ni tu sagacidad. Es cuánto ejercitas la fe de Cristo. Nos rendimos, Señor. Gracias por la fe. Puedes decir gracias por el don de la fe. Gracias por el don de la fe. Gracias, Padre. Gracias por la sustancia. Oh, gracias, Señor.
Gracias por la vida hermosa de Cristo, la única vida que recibió testimonio de aprobación. Y los antiguos, por esa fe, fueron aprobados. Gracias, Señor Jesús. Tenemos la fe que nos aprueba. Di conmigo: tengo la fe que aprueba el Padre. La fe del Hijo es mi regalo. Puedo vencer al ejercitar esa fe, al ejercitar la sustancia del poder de Dios. Gracias, Señor. Vivo por la fe. Aleluya, gracias, Señor. Somos el pueblo de la fe. Que se nos conozca. Y en un momento se dirá: por la fe, Centro Familiar Cristiano, Ciudad de la Verdad, venció. Por la fe, la familia de mis hijos aquí fueron aprobados por la sustancia de la fe. Te damos gracias, Señor Jesús. Permítenos profundizar en esta palabra. Permítenos navegar en esta riqueza durante esta semana. Permítenos echar raíces en la fe del Hijo, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Este mensaje y sus anotaciones las puede encontrar de manera resumida en el altar, en el estudio familiar